entramos en el último tema que abordamos hoy en el programa de la UNED Sin Distancias en Radio 3, Derechos y Salud. Para analizar las diferentes perspectivas que tiene este tema, los derechos, la economía y la gestión, nos acompañan 4 expertos. Ana María Marcos, catedrática acreditada de Filosofía del Derecho, directora del Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED y directora del Grupo de Investigación Derechos Humanos, Bioética y Multiculturalismo. El doctor en Medicina, José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED y antiguo rector de esta universidad, y Tomás Gómez, doctor en Economía y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. A los 4, muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo y compartirlo con nuestros oyentes. Un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si les parece bien, podemos comenzar con la profesora Marcos para que nos comente cuál es el punto de partida, ya que hablamos de derechos y salud. Muchas gracias. En principio, el punto de partida es la reflexión que estamos haciendo un grupo de expertos en un proyecto de investigación financiado por el MINECO sobre el tema del derecho a la asistencia sanitaria desde las teorías de la justicia. Es decir, hasta qué punto en lo que se refiere a prestaciones sanitarias que hasta ahora se venían produciendo y otorgando a todos los ciudadanos en unas condiciones en las que el Sistema Nacional de Salud las había establecido ya en el 2003 y en el 2011, sobre todo de una manera universal, con ciertas condiciones, efectivamente, pues se han visto reducidas por un famoso ya Real Decreto 16/2012 en el que de medidas urgentes para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, y en este sentido esto está afectando directamente a la concepción del derecho a la protección de la salud, como más tarde nos hablarán, recogido en el artículo 43. En este sentido, nos ha parecido interesante a un grupo de expertos que vienen de todos los ámbitos que están implicados, desde la economía, la medicina, el derecho, la filosofía, pensar durante un tiempo acerca de la regresividad, por ejemplo, en los derechos sociales, en nuestro sistema, la mella que está haciendo también la crisis económica en el estado del bienestar, y también cómo debemos entender ese derecho a la protección de la salud. Siempre en estos casos es bueno comenzar con unas aclaraciones terminológicas que me parecen iluminadoras, en el sentido de que cuando hablamos del derecho a la salud, normalmente esta terminología se utiliza en los países en vías de desarrollo. Y eso implica que la salud no solamente es una cuestión de asistencia clínica, sino que también la salud es una cuestión en la que influyen muchos factores socioeconómicos. Sin embargo, en nuestra amplia bibliografía en estos temas, en nuestro entorno más cercano, rara vez se habla del derecho a la salud y más bien se utiliza el término de derecho a la asistencia sanitaria, porque efectivamente en nuestra Constitución viene consagrado este derecho como la prestación sanitaria. ¿Qué ocurre con la entrada de la crisis en nuestro país en concreto? Pues que cada vez más esas condiciones sociales, económicas, esos factores culturales también están influyendo en la salud de las personas que viven aquí. Y ya no podemos hablar del derecho a la salud como algo que está, digamos, predeterminado en un ámbito de países en vías de desarrollo, sino que nosotros también ya necesitamos incluir dentro de ese derecho a la asistencia sanitaria no solamente las condiciones, digamos, sanitarias propiamente dichas, la relación de asistencia clínica, sino también factores sociales y económicos que están influyendo, y de hecho ya hay varios estudios que están influyendo en la salud de las personas. Pues quién mejor que el profesor Gimeno, que nos diga cuáles son esos factores sociales, económicos que influyen e inciden en la salud. Pues efectivamente, yo creo que es una reflexión que siempre hay que hacer cuando hablamos de exclusión de derechos, ¿no? En este caso estamos hablando del campo de la salud, pero podría ser referido a cualquier derecho, ¿no? Yo suelo contar la anécdota de que he estudiado Derecho y Economía, y preocupado por la justicia me he acabado dedicando más a la economía que al derecho,
porque la justicia está más ligada a factores económicos que a jurídicos, ¿no? Desgraciadamente el derecho no siempre es garantía de justicia, ¿no? Entonces, desde esa misma perspectiva, siempre que hablamos de exclusión de algún derecho, de carácter global, no me refiero a algún caso individual, de carácter global, prácticamente siempre está detrás la pobreza, ¿no? Siempre que hay exclusión, y cuando hablamos de factores, qué sé yo, pues inmigración, raza o similar, pues uno se da cuenta de que dices, no, hay mucha exclusión de los árabes o de los argelinos. Hombre, si es un jeque árabe millonario o si es Zinedine Zidane, pues no parecen muy excluidos, ¿no? Entonces, esa es una constante. Y por lo tanto, casi en cualquier estudio sobre exclusión de derechos, casi el primer capítulo debe ser lucha contra la pobreza. Porque en la medida en que reduzcamos la cantidad de pobres, las situaciones de pobreza, estamos también luchando contra la exclusión de derechos en general y de cada derecho en particular, ¿no? Y claro, de hecho, pues eso, un poco lo señalaba la profesora Marcos, cuando hablamos de los países del sur, de los países en vías de desarrollo, pues vemos como uno de los factores fundamentales que faltan en las situaciones de pobreza es precisamente la atención sanitaria, ¿no? Entonces, algunos datos un poco escalofriantes, aunque nos refiramos más luego a la situación española, pero no podemos olvidar que hay 800 millones de personas todavía en el mundo en pobreza absoluta y que 100.000 personas mueren de hambre al día en el mundo, ¿no? De los cuales especialmente mujeres o niñas, ¿no? Cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimento. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable. 1.000 millones carecen de vivienda que merezca tal nombre. 840 millones de personas están malnutridas. 2.000 millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Es decir, sin duda, la primera exclusión es la que se da en el mundo, pues en esos países en vía de desarrollo, en los que estamos arrojando a una parte, las cifras yo creo que cantan por sí solas, importantísima de la población mundial, de la humanidad, a una exclusión de derecho absolutamente básico y elemental, ¿no? En España, pues lo ha subrayado la profesora Marcos también, estamos desgraciadamente batiendo récords en crecimiento de desigualdad. 1 de cada 5 españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Yo traía apuntado, 1 de cada 3 menores está en esta situación. El dato que conocí ayer es que ya es el 36% de los menores están en situación de exclusión, de peligro de exclusión social en España, ¿no? Esta es una de esas cifras que ponen la carne de gallina, ¿no? Entonces, ante esa situación, sin duda, tenemos que reaccionar para defender el derecho a una vida digna, del que la salud, sin duda, es un aspecto fundamental. Y en esa lucha en defensa de ese derecho, pues hay que empezar por trabajar por el derecho a salir de esas situaciones de exclusión, a actuar sobre las causas de la pobreza fundamentalmente. Es decir, sin duda, pues lo primero, el mundo de las relaciones de trabajo, de las relaciones laborales, que esté equilibrado, que se cree empleo, que ese empleo no sea precario y mal pagado. Estamos en una situación, por primera vez en los últimos años, se ha llegado a que tener empleo ya no sea garantía de salir de la pobreza. Siempre lo ha sido y ya no lo es, porque sin duda las últimas reformas laborales han propiciado el que existan empleos que no garantizan esa salida de la pobreza y que por lo tanto favorecen situaciones de exclusión, ¿no? Además de eso, pues hay que trabajar sin duda en temas como herencias, la desaparición práctica del impuesto de sucesiones, pues sin duda es un factor que agrava las situaciones de desigualdad. Sin duda trabajar en la educación como factor a medio y largo plazo de lucha contra la pobreza siempre ha sido lo más eficaz, y garantizar otros derechos como vivienda o condiciones de vida saludables y dignas, ¿no? Esas son las tareas que, si se trabaja en ellas de forma prioritaria, ayudarán también en el tema de garantizar el derecho a la salud, ¿no? Y luego, por supuesto, pues las medidas tradicionales que hay para corregir las situaciones de desigualdad y pobreza, todo el tema de tributos, y ahí pasa sin duda por evitar el fraude, la elusión, el tema
tan de actualidad como los paraísos fiscales. Son factores que hacen que una parte de la población no contribuya realmente. La casi exención de impuestos que tienen los capitales financieros pues implica el que podemos prestar muchos menos servicios sociales, entre ellos el de la salud, y que buena parte de los recortes estén ligados a esa situación presupuestaria, ¿no? Y, por supuesto, pues también medidas de garantía de ingresos mínimos, ¿no? De los programas de rentas mínimas, o incluso el debate que lleva muchos años, que se puso más en la palestra al estar en algún programa, aunque luego desapareciera, que es un programa de renta básica de ciudadanía, que sería garantizar una renta a todos los ciudadanos de una forma eficiente, barata y sin duda mucho más ágil que los programas un poco dispersos que hay ahora. En resumen, que si queremos garantizar el derecho a la salud, una de las primeras medidas es garantizar que sacamos a todo el mundo de la exclusión social, y aquella frase de si quieres la paz, trabaja por la justicia, yo creo que es aplicable al ejercicio de cualquier derecho. Otro de los temas, y más en estos periodos de crisis y de grave crisis económica, es la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Nos podría decir, doctor Repullo, cuál es la clave para la sostenibilidad? Bien, mi contribución a este proyecto es desde la parte más médica de la economía de la salud, y en ese sentido obviamente se habla de sostenibilidad interna, es decir, de lo que depende del ámbito de la organización y el funcionamiento de la medicina, de los servicios sanitarios. Bueno, es verdad esto de que la medicina moderna no nos la podemos permitir, no la podemos pagar. Y por otro lado, claro, cuando se analiza desde la perspectiva de las teorías de justicia, es decir, si es un derecho fundamental, evidentemente hay una parte que es fundamental porque es precondición para el desarrollo, el disfrute de otros derechos, ¿no? El debate ha sido y está siendo importante porque la medicina se ha desarrollado en muchos campos y ha generado, digamos, una expansión realmente muy potente. Y quizás hay ahora una reflexión en el mundo de la sanidad sobre, bueno, pues cuáles son los grandes yacimientos de sostenibilidad interna, ¿no? Hay uno que es muy evidente y es el descontrol en precios, lo caro. De esto quizás no tiene tanta culpa el sector sanitario como las grandes corporaciones que rodean a la sanidad. Y que, bueno, pues el último ejemplo de la hepatitis C con el sofosbuvir, posiblemente capturado por una empresa y vendido a 100 veces el precio o más, lo que nos está indicando es que, bueno, la globalización implica una desregulación que los gobiernos deben de tomar cartas. Por lo tanto, bueno, ya hablo de una de las medicaciones efectivas, ¿no? Hay otras cuya efectividad marginal es pequeña y hay que empezar a ser muy cauto, controlar la investigación básica, analizar bien las indicaciones, ¿no? Pero no solo es lo caro o lo muy grave, también en lo leve, pero muy frecuente, estamos padeciendo una medicalización del malestar. Incluso condiciones, qué sé yo, por ejemplo, el niño hiperactivo. Posiblemente habría que revisar qué hacen los colegios con los niños, cómo pretenden que estén quietos. Los programas educativos se adaptan a las personas o las personas tienen que tomar fármacos para adaptarse a las reglas educativas. Es uno de los temas importantes. España ha tenido en esta época de crisis un consumo de ansiolíticos y antidepresivos brutal. No ha aumentado las drogas, pero sí han aumentado los fármacos. Pero también en lo frágil, la fragilidad, las situaciones de final de la vida. En esto yo creo que la medicina tiene que hacer una autocrítica. Nos orientamos demasiado a la enfermedad y poco a la calidad de muerte, es decir, a las condiciones en la última época de la vida, donde curiosamente, bueno, antes decían encarnizamiento terapéutico, ahora le llamamos obstinación terapéutica, que queda un poco mejor, ¿no? Otro elemento, el cuarto, es lo sofisticado. La exuberancia en el diagnóstico, radiología que radia sin ser estrictamente necesaria, pruebas diagnósticas
que saturan la incertidumbre clínica más allá de lo práctico. Ese es un tema importante. Perdón, pero eso es a veces por demanda de los propios por todo. pacientes. Quiero decir, simplemente hasta ahora no hemos tenido conciencia de que había que empezar a controlarlo. Pero es así, es decir, fíjese, ha aumentado por 3 el número de diagnósticos de cáncer de tiroides en los últimos 20 años. Y la mortalidad sigue igual, lo que significa que posiblemente estamos diagnosticando cosas que jamás desarrollarían un problema de salud. El aumento de la pericia o de la capacidad diagnóstica no siempre altera el curso natural de la enfermedad. Lo complejo es la quinta condición. La medicina ha crecido por especialidades y subespecialidades. Y hemos organizado una especie de torre de Babel, donde es muy difícil hablarse. Y además la tecnología de comunicación y organización pues está siendo difícil porque cada cual construye pequeños reinos de taifas en su esquina. Realmente yo creo que han empezado a haber ya iniciativas importantes para coordinarse, para trabajar por procesos, pero estamos lejísimos. Hay tanto ego en el mundo de las especialidades que coordinarlas yo creo es casi peor que coordinar a catedráticos, con perdón. No sé yo. Y finalmente lo estrictamente preventivo, lo estérilmente preventivo. Esto de que más vale prevenir está bien como lema, pero a la hora de la verdad hay efectos adversos importantes. Por ejemplo, de diagnosticar demencia moderada y resultar que 3/4 partes de la población diagnosticada regresan a la normalidad, afortunadamente, pero se quedan con la etiqueta de Alzheimer. De patologías como la osteoporosis, de las cuales conocemos muy poco la historia natural de la enfermedad, pero hay un enorme complejo industrial y clínico que pugna por diagnosticarla y tratarla, incluso aunque no sea efectivo, ¿no? Bueno, hay muchos problemas de cribados que yo creo que tendríamos, si empezáramos a ser racionales, posiblemente ahorraríamos mucho dinero. Vamos al profesor Gómez, que precisamente es una de las cosas que se está hablando, es un derecho, la Constitución lo reconoce como un derecho, pero no es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo se puede garantizar este derecho a la protección de la salud? Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecerles la invitación a poder participar en una mesa como esta, nada más ni nada menos, ¿no? Yo creo que las intervenciones que han hecho tanto la profesora Marcos como el rector Jimeno y el doctor Repullo, yo creo que marcan no solamente la calidad académica de todo el trabajo de investigación que se lleva en este proyecto, sino yo creo que sientan un poco los cimientos y las bases de cuál es el debate en este momento, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas más importantes de este proyecto, que yo siempre le he dado loas porque me parece que tiene no solamente utilidad académica, sino una utilidad social clara, es decir, nace a partir del Real Decreto 16/2012, que es un punto de inflexión en la prestación sanitaria, en el sistema sanitario en nuestro país. Y es un proyecto que tiene como vocación, bueno, pues servir a la sociedad para mejorar, y para mejorar en este caso el sistema sanitario, para mejorar las condiciones de salud. Es verdad que el contexto es un contexto que no se ha dado hace muchísimo tiempo, ¿no? La crisis económica ha cambiado muchísimas cosas en nuestras vidas, en las sociedades occidentales, en la sociedad europea, y ha puesto en riesgo, o mejor dicho, ha hecho más incisivo el debate que ya venía produciéndose soterradamente en las últimas décadas, desde el último tercio del siglo XX, y es el futuro del estado de bienestar. Y uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, evidentemente, es la salud y el sistema sanitario. Y el debate que se pone encima de la mesa y que con la crisis económica se ha hecho mucho más agudo es, bueno, ¿se puede sostener, es sostenible un sistema sanitario? ¿Podemos hacer frente en el futuro a un sistema sanitario que cada vez, por cierto, absorbe más recursos, que cada vez representa un mayor porcentaje del Producto Interior Bruto de los países, que cada vez requiere un esfuerzo mayor por parte de la sociedad? Y bueno, pues este proyecto que yo creo que es un denominador común que tenemos todos los que estamos aquí, muchas más personas. La salud no es un bien de mercado, es un derecho.
Y por lo tanto, bueno, pues pongámonos a trabajar desde diversas disciplinas para poder asegurar al conjunto de la sociedad que el futuro del estado de bienestar no está en peligro, por lo menos en la parte que toca al sistema sanitario. ¿Y cuál es el futuro del sistema sanitario? Bueno, pues evidentemente un sistema que crece permanentemente en costes, pues hay que ver cómo podemos encajar un derecho esencial, un derecho fundamental. Yo opino que no hay una diferencia entre derechos de primera generación, segunda o incluso tercera y cuarta, que como se habla, ¿no? El derecho a la salud es un derecho tan fundamental como algunos derechos civiles y políticos, que además goza de un amplio consenso social que va mucho más allá de cualquier, incluso del propio consenso constitucional. Es la opinión mayoritaria de la sociedad española. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer desde diversas disciplinas, el derecho, la economía, la sociología, la medicina, que ese derecho sea un derecho que se pueda asegurar a las personas, que sea sostenible en el tiempo? Y en ese sentido, bueno, pues mi pequeña aportación es algo para el debate. No es una propuesta ni mucho menos cerrada, es una propuesta que intenta abrir un camino de debate y tiene que ver con la definición de un contenido mínimo del derecho. Es decir, cuando hablamos del derecho a la protección de la salud, o del derecho a la salud, o del derecho a la asistencia sanitaria, exactamente de qué estamos hablando. Porque habrá que saber de qué estamos hablando para saber exactamente qué es lo que tenemos que proteger o cuál es el derecho protegible, tanto desde el punto de vista del reconocimiento jurídico, y eso es la parte de la modificación constitucional, que dicho así parece una cosa muy gruesa, pero no lo es, que a nuestro juicio hay que hacer en materia del derecho a la protección de la salud, y una vez definido el contenido mínimo, bueno, pues apliquemos los recursos para que eso esté garantizado a todos los ciudadanos. La Constitución se va a reformar. Hay dos elementos importantes en este momento que están en el otro debate, que es el debate político, están encima de la mesa, que tiene que ver con el elemento territorial español y tiene que ver también con el estado de bienestar y con algunas cosas como es, por ejemplo, la sanidad. Bueno, pues desde el mundo académico aprovechemos que se abre ese debate para poner encima de la mesa alguna propuesta de cómo debería modificarse en ese sentido la Constitución para garantizar a los ciudadanos un sistema sanitario. Hablaba el doctor Repullo de la sostenibilidad interna del sistema. El sistema será sostenible si conseguimos mejorar su sostenibilidad interna y la sostenibilidad externa. La interna yo creo que lo ha esquematizado muy bien y consiste, bueno, pues en gestionar mejor los recursos que se tienen, que se disponen para el sistema. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad externa habrá que definir qué es lo que hay que proteger y desde luego hacerlo de la forma más eficaz posible, ¿no? Y la propuesta que hacemos es una propuesta que tiende a establecer categorías, ¿no?, de distintas necesidades sanitarias, individuales, sociales o colectivas y económicas, y darle a cada tipo de necesidad un grado de protección diferente. Habrá cosas que tengan que estar muy protegidas y que tengan que formar parte del capítulo 2, sección primera, título primero, con los derechos civiles y políticos fundamentales que conocieron los constituyentes, ¿no? Habrá otro tipo de protección, que es lo que llamamos la protección reforzada, que no está en ese corazón de máxima protección, pero que requiere un grado de protección muy importante. Es decir, que para quitar alguna prestación, el legislador debería aportar prueba. Y un tercer grado, que es la protección selectiva, que es la menos potente, la menos fuerte, ¿no? Y que en ese sentido, para incorporar una nueva protección, se le exigiría al legislador que aportase la carga de la prueba de por qué incorpora una nueva prestación, no sea que pusiese en peligro las fundamentales. Sí, yo creo que esta intervención ha puesto un poco en potencia lo que está siendo el debate general del estado de bienestar, y que es válido, por supuesto, para este derecho, y esa solución general, ¿no?, que son los tres niveles. Es decir, hay un nivel que debe tener un respeto, como ha señalado muy bien el doctor Tomás Gómez, que es tan firme y tan exigible como cualquier otro derecho constitucional. Y eso deben ser las prestaciones mínimas en educación, en sanidad, en vivienda, etcétera, etcétera. Esos deben ser garantizados constitucionalmente y ante los tribunales y por los poderes públicos, ¿no? Y hay me salto el del medio, hay un tercer escalón que es, pues probablemente discutible, que hasta el sector público tenga que intervenir para nada. Es decir, en temas de salud, pues relacionados con que me gusta más o menos mi perfil físico o el control de mi
alopecia mayor o menor, ¿no? En educación, pues determinadas formaciones ya de nivel más superior. En vivienda, pues un chalet segunda vivienda. Es decir, eso, pues mire, será vivienda, pero no es un derecho fundamental, ¿no? Y luego queda esa franja intermedia, que es donde debemos debatir qué parte se cubre por el sector público, qué parte no, donde ahí caben diferencias ideológicas, matices, posibilidades presupuestarias, incluso ahí debatir qué parte pues el usuario debe pagar una parte o similar, y yo creo que es bueno el intentar hacer ese debate ya concreto, es decir, vamos a debatir realmente, porque en el fondo, si hablamos de lo muy general del derecho, todo el mundo sí, dice que está de acuerdo. Pero cuando queremos concretarlo y se materializa en políticas y salen decretos para garantizar la sostenibilidad que ponen en cuestión derechos que muchos consideramos básicos e irrenunciables, ahí es donde convendría que constitucionalmente se garantizara ese primer nivel por encima de ideologías, de vaivenes y de disponibilidades presupuestarias, ¿no? Profesora Marcos. Sí, en este sentido sí que quiero apuntar que el Tribunal Constitucional ya en alguna sentencia ha resuelto que hay una conexión esencial entre el derecho a la protección de la salud del 43 con el derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución, porque el derecho a la vida regula la integridad física y la integridad psíquica, con lo cual lo que decía el profesor Tomás Gómez también es verdad que están íntimamente ligados, y lo acaba de poner en manifiesto también el profesor Gimeno, en el sentido de que la salud incide directamente en la integridad física, en la psíquica y en la vida de las personas. Doctor Repullo. Y luego tener en cuenta que en este sector, bueno, pues somos muy peligrosos, es decir, le llaman la regla del rescate. Cualquier cosa que vaya disfrazada de necesidad sanitaria prácticamente altera la conciencia colectiva y parece que tiene prioridad sobre una necesidad educativa, social, etcétera. Por eso el constituyente y el Poder Judicial y el Legislativo tienen que tener criterios de cómo ordenar las prioridades en necesidades de salud. Yo creo que parte del trabajo intenta, desde las teorías de justicia social, crear un marco de referencia para orientar al legislador. Me ha parecido muy interesante la intervención del rector Gimeno, ¿no? Y efectivamente se trata también de garantizar, en el sentido de blindar de alguna forma un mínimo número, una mínima cantidad o una mínima asistencia y una mínima prestación sanitaria que deben dar y deben ofrecer los poderes públicos, porque hay otra parte que no estamos abordando, ¿no? Y es quién tiene que abordar esto, quién tiene que desarrollar el derecho a la protección de la salud, el mercado, el sector público. El mercado puede convivir con el sector público, y aquí entra también un debate muy interesante, muy apasionante. En algunos países se está observando. El otro día el doctor Repullo nos enviaba algún artículo referido a la situación actualmente en Brasil, un país donde se recoge constitucionalmente y de una forma muy extensa y completa el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, la prestación privada está suponiendo pues exactamente una dualización del sistema, dos subsistemas, donde la sanidad pública es residual, es de inferior calidad, obtiene peores resultados, es menos eficaz, es menos eficiente, y sin embargo el mercado privado lo que está llevando es a grandes bolsas de población a situaciones de pobreza. Incluso con un nuevo fenómeno, ¿no?, que es el endeudamiento familiar, que es a lo que se refiere el artículo de Elena Lavina, ¿no? Es decir, ojo, porque es la segunda parte del debate. Uno, la garantía normativa, la garantía desde el punto de vista jurídico, y dos, la puesta en marcha y el desarrollo del derecho. Pues hemos llegado al final y son muchos los temas que supongo que se seguirán debatiendo y alguna vez plasmándose en la Constitución. Solamente me queda agradecer a nuestros 4 invitados y expertos en esta materia, a Ana María Marcos, a Juan Gimeno, al doctor Repullo y a Tomás Gómez, estos minutos que nos han dedicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.